Bueno chicos, hoy vamos a trabajar lo que es Wyckoff volumen 3, o sea, al detalle. Nos vamos a enfocar en cosas puntuales, ya que a mí me han servido bastante como para poder tener entradas más sniper, ya con mayor precisión y con mejores proyecciones evidentemente, o sea, ratios superiores al 1:5, 1:7, incluso hasta un 1:20. ¿Ya? Así que pongan mucha atención porque todo este paso a paso les va a servir bastante, sobre todo si ustedes pausan el video, ¿cómo se llama? Lo repiten varias veces, lo que sea necesario para que se les quede grabada esta información. Porque obvio, no todos aprenden en un solo día y hay que poner mucha práctica en esto, ¿ok? Así que atentos con lo que les voy a mostrar. Primero que todo, entrada tomada en vivo. Ya no se puede enseñar lo que no se puede aplicar. Entonces, prácticamente es importante demostrar de lo que estamos hechos y de que cada cosa que uno enseña se pueda poner en práctica en vivo y en directo, ¿cierto? Pues justamente el día 5 del 5 del 2026 nosotros pusimos en práctica una compra en el activo Refugio Oro en el cual pusimos en práctica Wyckoff al detalle, ¿ya? Y si se dan cuenta, estábamos en los fractales de 10 minutos, 15 minutos y 5, estuvimos trabajando con todas esas temporalidades, pero antes que todo, obviamente, para ver este video tienen que haberse visto sí o sí el volumen 1 y 2, ¿ya? Para poder entender el porqué de estas entradas, ¿ya? Principalmente yo quiero dejarles muy en claro que el inicio o el principio de esta entrada como tal fueron los cierres de las velitas de 4 horas, ¿ok? Los cierres de las velitas de 4 horas y también, por supuesto, lo que fue el cierre de las velas diarias como tal y las velas de 6 horas y de 8 horas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a mí me gusta jugar con las neckline como tal, ¿cierto? Y prácticamente ese fue el principio de este análisis. Porque si se dan cuenta, supuestamente el precio ya había liquidado un low, ¿ya? Y nuevamente hizo lo mismo, o sea, por muy bajista que venía el oro, no le dio para cerrar con volumen o con cuerpo, mejor dicho, el último bajo más fuerte del precio como tal. ¿Ya? Otra cosita, el cierre de velas es sumamente importante trazarlos con neckline. Por ejemplo, en este caso, la vela que es liquidada, como es la que ustedes están viendo aquí, yo juego mucho con lo que pueda medir las velitas, o sea, las mechas, perdón, ¿ya? Anoten este concepto o esto que les voy a decir. Las mechas están para hacerle daño a la estructura y si no le hacen daño tienden a ser liquidadas y en este caso el precio como tal liquidó una mecha anterior y eso nos va a servir como una directriz para poder tomar posiciones más adelantito, ¿ya? Lo que es liquidado después lo tomamos como una oportunidad para poder ingresar nuestros trades, ¿ok? Ojito con eso porque es justamente lo que voy a aplicar y explicar en esta ocasión, ¿ya? Si se dan cuenta, mi punto de entrada se basó en scalping inicialmente, obvio, eso es lo que se aplica en trading en vivo por lo menos, con lo que yo enseño, pero también tenía proyección swing, ya quiere decir una proyección largo plazista por cómo se estaba dando el trade. Recuerden en la clase de Wyckoff volumen 1 y 2, yo estaba recalcando que muchas veces en los extremos fractales, en las zonas extremistas de mayores temporalidades les puede dar indicios de consolidación y el patrón AMD, acumulación, manipulación y después posible etapa de distribución. Y luego una etapa de expansión que prácticamente es cuando el precio empieza a dar puntapié inicial a una nueva posible tendencia, ¿cierto? Pasó en este caso. Bueno, inicialmente este trade nos pagó un 1:8, un 1:7, pero tuvo proyección de llegar al siguiente high y poder pagar hasta un 1:36. Ojito con esos ratios porque prácticamente, ¿cómo se pueden poner en práctica? Se ponen en práctica solo en los casos de que las higher time frame, el bias o las temporalidades más altas les puedan dar extras confirmaciones de que viene una reversión fuerte, como lo es en esta situación. Bueno, pero mucha teoría y ahora vamos un poquitito más a la práctica, perdón. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, yo ya asumí que el precio había liquidado el bajo anterior, ¿cierto? Ojo, liquidación, mitigación y obviamente rompimiento estructural son tres cosas muy distintas. Para mí una liquidación es cuando el mercado tiende a tirar un mechazo que daña la estructura, la daña, ya más bien no la rompe, ya no genera un rompimiento estructural y este fue el caso. Tanto un daño a la estructura externa como un daño a la estructura interna es sumamente importante tenerlo presente.
como esto, que esto prácticamente, este mechazo también pertenecía a una posible estructura interna, y lo que fue generando también mientras venía cayendo, más mechazos que el precio siguió liquidando. Recuerden esto, el precio reacciona a zonas como tal, no reacciona a puntos específicos. O sea, en sí sí lo hace, pero eso es información mucho más detallada, que también lo pueden poner en práctica acá. Miren, otra cosita, luego de identificar las posibles o pseudo manipulaciones, como tienden a llamarlas muchos, ¿ya? Yo qué hago, espero a que el precio como tal se empiece a introducir o empiece a generar una especie de acumulación, ¿cierto? Pongamos en práctica una especie de analogía que es como un resorte comprimido, ¿cierto? Un resorte comprimido, cuando tú los comprimes demasiado, ¿cierto? Después, ¡pum!, se dispara, ya sea para la alza o para la baja, ¿cierto? Pasa lo mismo con el Wyckoff. Pasa exactamente lo mismo con el Wyckoff. Por ejemplo, en estos casos, ¿qué pasó? ¿Yo qué esperé? Yo en lo personal en 5 minutos estaba viendo que el precio, aparte de empezar a comprimirse, tuvo un agotamiento estructural. ¿Cómo se identifican los agotamientos estructurales? Les explico un poquitito. Si este es un punto mínimo, ustedes tienen que identificar sí o sí el nuevo punto máximo, ¿cierto? Y si nos basamos en ciclos de mercado como impulsos, retrocesos, impulsos, ¿cierto? Tenemos que también ir identificando dónde se están agotando esos impulsos. A la baja, por supuesto, porque venía cayendo el precio. Retroceso, supuesto impulso. Sé que yo les dije que son mechas, pero en temporalidades bajitas, esa estructura igual, ¿ya? Y por muy bajita que sea la temporalidad, también les da indicio de cómo se puede revertir el precio. El trabajo de la oferta en sí es generar que la demanda esté fallando constantemente, o sea, que genere rompimiento a la baja, lo que no hizo el mercado en este caso. De hecho, eso es muy importante tenerlo en cuenta aquí. Por ejemplo, generó el último impulso bajista, luego el retroceso, y se supone que este debería haber sido un siguiente impulso a la baja, pero no lo hizo. En este caso falló la estructura y se devolvió al alza. Y eso quiere decir que mi zona ofertante como tal acaba de fallar y el precio como tal se me revirtió y se acaba de llevar el antiguo punto máximo o el que se iba a definir como nuevo punto máximo. Aquí es donde yo ya empiezo a ver que si el precio empieza a rebotar, empiezo a evaluar si realmente se está consolidando o no. Jueguen con las zonas de reacción como yo se lo expliqué en el primer y segundo video. ¿Ya? Esto yo lo puedo considerar como una manipulación para captar más vendedores y también para sacar vendedores anteriores como los que estaban acá, ¿cierto? Luego trazo mi neckline hacia la derecha y ojito aquí porque este detalle es sumamente importante y esto les va a servir mucho, demasiado diría yo. Esas liquidaciones no están ahí porque sí, es más, jueguen con esas liquidaciones trazando neckline hacia las derechas porque las zonas que son liquidadas después se transforman en tu zona de apoyo para poder comprar o vender. Si les parece que a lo mejor tienen muchas zonas liquidadas, o sea, o muchos mechazos liquidados, tracen la zona completa como una zona amplia. Hay gente que no les gusta, o mejor dicho, operadores que no les gusta tener stop loss tan reducidos, amplíen la zona, no se compliquen la existencia, ¿ya? Este Wyckoff al detalle es para todo tipo de usuarios, o sea, prácticamente para el que quiera reducir considerablemente a su stop loss y el que no quiera reducir considerablemente a su stop loss puede definir una zona mucho más amplia en base a las zonas liquidadas, no se olviden de eso. ¿Ya? Si se dan cuenta, esto yo lo tomo como manipulación. ¿Por qué? Porque desde aquí el precio no volvió a caer y se volvió a meter a la etapa consolidativa. ¿Ya? Otra cosita que igual yo tuve en cuenta son los cierres de vela. En las zonas extremistas como tal, los cierres de vela son sumamente importantes, mi gente. Ya, por ejemplo, en el último punto mínimo yo estuve viendo sí o sí el cierre de velas de 6 horas, de 4 horas y de 3 horas. Son velas de relativamente de temporalidad es alta en el oro. Por eso igual es importante de vez en cuando, aunque sea invertir en un plan de trading view, que sea un plan básico que les pueda permitir ver esas temporalidades. Porque cuando nosotros vemos los cierres de vela en estas temporalidades como tal, podemos darnos cuenta si realmente el precio, en estos casos, el precio se revirtió o no se revirtió como nosotros quisiéramos. Por ejemplo, ¿qué esperé yo? ¿Qué esperé realmente para ingresar? Ojo con esto, ¿ya? Que hay algunos que lo llaman CRT, para mí es Wyckoff igual, ¿ya? O es parecido al modelo CRT. Por mucho de que sea una doji, ustedes van a ampliar la imagen y evaluar si esa doji es alcista o bajista. En mi caso, mis velas alcistas son de color blanco. Y por lo cual, aquí prácticamente
independiente de que haya sido doji, terminaron ganando los compradores. Entonces estuve esperando mucho ratito a que cerrara la vela de 6 horas y cerró al alza. Y yo en las mechas anteriores tenía trazado dos zonas de reacción, que justamente en la zona liquidada, ¿cierto? Ya, ok. Consideramos que si esa zona es liquidada, la segunda vela que rechaza, que en este caso vendría a ser un strong low, esa segunda velita que se está formando cuando el mercado venía cayendo, esa segunda velita, lo ideal es que cuando rechace se transforme en una vela alcista, ¿ya? Que me esté dando a entender que el precio como tal se está revirtiendo. Porque si venía bajista y ahora me genera una vela alcista con rechazo, con ese enorme mechazo, me está dando a entender, ah, ok, se está revirtiendo el precio. ¿Y luego qué hago? La mecha de la vela anterior que es liquidada la trazo hacia la derecha. Y la siguiente vela de 6 horas, porque esta entrada se dio en Asia, la siguiente vela de 6 horas me dio el punto de entrada justo en la mecha liquidada, que era la vela de la mecha anterior, si se dan cuenta. ¿Ven? Estos datos no son menores porque a eso se le llama lectura fractal. Y si ustedes lo ponen en práctica en temporalidades más bajas con una consolidación como la que les estoy mostrando, les puede dar este tipo de entrada. ¿Ya? En la etapa de retesteo, yo entré acá, eso sí, casi me saca. ¿Ya? Pero luego me di cuenta de que si yo trazaba, no sé, una especie de trendline que el precio como tal acababa de romper, faltaba que rompiera la trendline, que la retesteara como tal. Y ustedes saben que a algunos les gusta el chartismo y que se pueden mezclar estructuras como tal. Esta fue la entrada de la tarde, ya, y cuando cerró el mercado como tal, iba por acá. Si no me equivoco, sí, a las 6 de la tarde ya iba por acá el mercado. Luego generó un poquitito de liquidez. Si se dan cuenta, en el fractal de 15 minutos como tal, yo lo que pude visualizar en este caso fue un low de liquidez, ¿ya? O el de 10 minutos. Muchos decían, ah, es que el mercado viene cayendo. Sí, en efecto, venía cayendo el mercado, pero ustedes no pueden ignorar que cuando el precio como tal, el trabajo es romper la estructura hacia la baja y no la rompe. Es más, solamente la liquida como tal y cierras las velas por encima de la zona de demanda, te está dando a entender que se te está revirtiendo el precio en temporalidades altas. Entonces no generen un sesgo cognitivo de querer seguir vendiendo, porque el sesgo cognitivo lo explican las especialistas, de hecho la psicóloga que tengo en mi comunidad, es uno de los factores cruciales para no poder forzar la entrada. Entonces si ustedes muchas veces se emboban con querer seguir vendiendo, se pierden oportunidades de reversiones muy exquisitas como esta. ¿Ok? Entonces en este trabajo es muy importante la espera. Cuando el precio se consolide, a mí me encanta porque es una oportunidad que nosotros podemos aprovechar bastante bien, obviamente si vamos a favor de la direccionalidad madre del precio o a favor de las reversiones del mercado como tal. Por ejemplo, yo esperé a que me liquidara y en vivo se tomó ese trade y nos fuimos con un 1.7. Bueno, y les dije y les di a entender también a las personas que los que querían dejar el intra o el posible swing podrían llevarse un pago de un 1.20 o más. Y fue así, literalmente fue así. Y con esto me despido y les dejo Wyckoff al detalle, volumen 3. Obviamente, espero que ustedes se aprendan esto, lo repasen las veces que sea necesario. Wyckoff es mucho más que 3 simples videos, se requiere mucho más estudio, mucho más detalle y obviamente estar analizando muchas horas este tipo de patrones a través del backtesting o el now testing, que es el mercado en tiempo real. Un abrazo mi gente y es un placer para mí estar dándoles estas clasecitas apoyando Plan Z, que es el nuevo proyecto que está acá con mi compadre y amigo Chucky. Nos vemos en un próximo video. Gracias por llegar hasta acá, futuros traders.